Bueno, ahora voy a hablar de algo que influenció mucho a las colonias españolas a independizarse de la corona española. Voy a hablar sobre la independencia de las 13 colonias. Resulta que había un territorio entre las colonias de Francia y Gran Bretaña en Norteamérica, que ambos países querían. Tuvieron una guerra, pero finalmente los británicos ganaron, pero gastaron tanto dinero que se quedaron sin nada. Así que Gran Bretaña empezó a cobrarle las colonias impuestos. En 1764 crearon la ley del azúcar, que obligaba a los colonos a importar azúcar y melaza exclusivamente de los británicos y pagar aranceles por ellos. Luego implementaron la ley del sello en 1766, que decía que los británicos podían estampar cualquier pedazo de papel y los americanos tenían que pagar más por él. Es decir, no solo era con las cartas, sino también ahora yo por ejemplo voy a comprar un libro o una revista o algo, pues ellos ponían un sello y de repente costaba más solo por poner ese sello. Así que obviamente los americanos se pusieron bravos. Así que gracias a esta reacción violenta que tuvieron las colonias, a Gran Bretaña le tocó quitar este impuesto. Pero pusieron más. En 1766 los británicos promulgaron la ley declarativa, que básicamente permitía al gobierno británico hacer lo que quisiera con las colonias. Después de eso agregaron más y más impuestos. Uno de estos era las leyes de Townshend, que fue establecido en 1767. Entonces los Estados Unidos boicotearon los productos británicos y estos impuestos fueron quitados porque los británicos necesitaban plata y las colonias era una de estas formas de tener plata rápido. En esa época el rey era King George, así que King George se puso muy bravo, así que decidió que todos los impuestos excepto el té iban a desaparecer. También envió tropas británicas a Boston y obligó a los colonos no solo a pagar este nuevo impuesto, sino también pagar por las tropas. Ahora uno piensa, ok, pues quitó todo el resto de los impuestos, solo dejó el del té, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que con el té en esa época era usado muy frecuentemente, es decir, y cuando pusieron los impuestos la gente se puso muy brava, es decir, un ejemplo, pensemos que Colombia todavía está debajo del mando de la corona española y un día España decía, ok, necesitamos plata, cada vez que ustedes van a usar el wifi, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar más plata. Como no es por tener wifi, es cada vez que lo vas a usar. Así que cada vez que abres el computador y estás usando el wifi, ¡pam! Tienes que pagar impuestos. Tú abres tu celular, estás usando el wifi, ¡pam! Impuestos. ¿Eh? Es mucho. Se pasa, ¿cierto? Uno pensaría, uff, se están pasando y pues uno se pone bravo. Pues esto pasó con las colonias. El té era algo así que importante como el wifi. Tal vez estoy exagerando un poquito, pero en realidad no. Así que, uff, los americanos se pusieron re bravos. Así que hubo protestas. Y en estas protestas fue donde ocurrió la masacre de Boston, donde 5 colonos fueron asesinados. En el 16 de diciembre de 1773, un grupo de patriotas llamado Hijos de la Libertad se disfrazaron como indígenas norteamericanos y marcharon hacia el puerto de Boston. Luego procedieron a arrojar por lo menos 10.000 libras de té al agua. Eso es como todo un barco y más, porque dice al menos. Yo estoy segura que fue más de 10.000 libras. Los británicos se pusieron furiosos porque no solo están rompiendo la ley, sino que también están gastando té que los británicos también les gustaba. Así que la ciudad de Boston queda en el estado de Massachusetts. Así que los británicos revocaron sus estatutos, disolvieron la Asamblea General de Massachusetts y enviaron 3.000 soldados para ocupar la ciudad de Boston.
Las otras colonias se empezaron a preocupar. ¿Qué iba a pasar si tal vez los británicos iban a hacer lo que pasó con Boston? Iban a mandar tropas y poner más impuestos. Así que ellos mandaron 56 delegados de las 12 colonias y estos se reunieron en Filadelfia y el primer Congreso Continental fue creado. Decidieron reunir los minuteros, que eran, así se llaman los soldados de estas colonias, minuteros, y les dijeron prepárense para la guerra. Entonces el general británico Thomas Gage se dio cuenta de lo que estaba pasando, así que ordenó a 700 soldados de Boston a dirigirse a este campo de rebeldes que está en Concord, que es otro lugar que queda en Massachusetts, para destruir las reservas de armas y municiones. Los británicos, para que los rebeldes no se dieran cuenta de lo que estaba pasando, salieron en la noche, en la mitad de la noche. Pero muchos patriotas, como estos muy famosos en Estados Unidos, como Paul Revere, se adelantaron en caballo y le advirtieron a los rebeldes lo que estaba ocurriendo. Así que cuando los británicos llegaron, estaban preparados. Los dos bandos se encontraron en Lexington, que es un lugar que queda ahí, y en la confusión alguien disparó primero. La cita The Shot Heard Around the World, que traduce al español en el disparo escuchado en todo el mundo, describe este evento y marca el comienzo de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Es decir, este evento fue como el grito de independencia de Estados Unidos. ¿Sí? Ahí fue cuando empezó así oficialmente la guerra para Estados Unidos, por lo menos. Obviamente los rebeldes fueron superados en número, pero con el tiempo y ellos tuvieron que retirarse a Concord, pero con el tiempo llegaron más y más rebeldes y pronto los británicos fueron superados en número. Los patriotas siguieron a los británicos de regreso a Boston y rodearon la ciudad. Así que, con la ciudad rodeada, el 17 de junio de 1775, los británicos decidieron romper el asedio tomando el terreno elevado en Bunker Hill. Pero algunos espías le dijeron a los americanos lo que estaba sucediendo y fortificaron Bunker Hill y Bridge Hill. Bunker Hill y Bridge Hill son dos colinas que quedan cerca. Hill significa colina en español. Y obviamente en una guerra, una batalla, estar en terreno elevado es una ventaja, porque es más fácil disparar a pues, tus enemigos que están subiendo. Así que los británicos decidieron tomar esta posición. Así que 2 veces los británicos intentaron subir la colina, pero fueron rechazados. Finalmente pudieron tener éxito cuando los americanos se quedaron sin municiones y tuvieron que retirarse. Aunque técnicamente fue una victoria, murieron alrededor de 1000 hombres del ejército británico, mientras que solo 400 hombres del ejército americano murieron. Esto marcó el comienzo de la guerra. Los británicos empezaron a quemar varias ciudades. Algunas de estas eran Falmouth, Massachusetts y Norfolk, Virginia. Esto ayudó a la propaganda de los americanos. Los británicos eran vistos como brutos y pronto los franceses y españoles aprovecharon esta situación y enviaron suministros a la causa rebelde. Otra derrota que sufrieron los británicos fue en Nueva York, donde el coronel Benedict Arnold formó un plan para tomar la fortaleza Fort Ticonderoga, que tenía una gran cantidad de armas y municiones. Él casi no tenía soldados, pero en el camino conoció a los Green Mountain Boys, dirigidos por Ethan Allen, que se unieron al plan. Atacaron mientras que los Redcoats, así era como llamaban los soldados británicos, porque el uniforme de los soldados era rojo y Redcoat significa uniforme o chaqueta roja, así que eso es lo que los llaman chaquetas rojas, Redcoats, así que voy a llamarlos así para que sepan. Así que mientras los Redcoats estaban durmiendo, estos hombres americanos tomaron la fuerte y todas sus
municiones sin casi resistencia. Aprovecharon que los británicos estaban sin defensas. King George despidió al general Cage y envió al general William Howe a destruir la rebelión. Los americanos en ese momento decidieron formar un ejército así formal y nombraron a George Washington comandante en jefe. Este ejército se llamó el Ejército Continental. Pero en la situación de Boston todavía estaban ahí medio peleando y Washington necesitaba municiones y armas porque se le habían acabado y por eso habían perdido. Así que un señor llamado Henry Knox usó bueyes para arrastrar 120,000 libras de artillería durante 2 meses en el duro invierno y los llevó 300 millas hasta Washington y su ejército continental que rodeaba Boston. Esto le permitió a Washington hacer un movimiento para intentar recuperar a Boston. Así que colocaron las armas en Dorchester Heights, que es un lugar elevado que es donde se puede ver a todo Boston, ves toda la ciudad. Así que los británicos quedaron completamente expuestos, lo cual forzó a que se rindieron y se fueron. 120 barcos llevaron 9,000 redcoats y 2,000 personas leales a la corona lejos de Boston. Después, Washington trasladó su ejército a Nueva York porque sabía que los británicos iban a ir ahí después de esta derrota. Mientras tanto, un señor llamado Thomas Paine escribió el panfleto llamado Common Sense, que favorecía la independencia total de Gran Bretaña. Y gracias a este panfleto popularizó la idea de la independencia total. Aunque muchos americanos no les gustan los británicos, todavía no les gustaba tanto la idea de independencia porque pues una guerra, aunque Gran Bretaña era horrible, por lo menos tenían un país fuerte para defenderlos, etcétera, etcétera. Pero con este panfleto, que sigue siendo el título más vendido en América, obviamente proporcional a la población, este panfleto ayudó mucho a cambiar la opinión del público. Así que Thomas Jefferson fue elegido para escribir la Declaración de Independencia y el 20 de julio el Congreso votó a favor de la independencia. Solo un par de días después, que fue el 4 de julio, entró en vigencia y así nacieron los Estados Unidos. Es por esto que se celebra el Día de la Independencia el 4 de julio, aunque técnicamente Estados Unidos no se separó de Gran Bretaña el 4 de julio, sí se declaró un estado independiente. Así que eso es lo que se celebra el 4 de julio.